del diaconado lo encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Voy a leer hasta el versículo 7. Y dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es un texto que podemos considerar fundacional con relación a la institución de los diáconos como oficiales de la iglesia. Esto está expresado también en nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, párrafo 8, en el capítulo que tiene que ver con la iglesia. Lo voy a leer y dice: una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. A los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. Note que la confesión dice que el ejercicio del poder recae sobre los oficiales de la iglesia, que Él les confía al que les llama, para que continúen hasta el fin del mundo. Y dice: los oficiales son los obispos y los diáconos. Uno de los textos que cita la confesión para esta afirmación es el que está en la carta a los Filipenses. Vamos a leer Filipenses en el capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Entonces uno ve a todos los santos, una referencia a toda la iglesia, dice incluyendo a los obispos y los diáconos, ya como aquellos especialmente designados dentro de esa iglesia para el tema del ejercicio de la autoridad. No nos vamos a detener en todos los textos que trae la confesión, que es importante que todos la estudien y miren los argumentos que se presentan la confesión para la estructura de la iglesia. Pero lo esencial es que vemos que la estructura de la iglesia, de acuerdo a lo que nuestra confesión dice, que creemos que es a su vez lo que la Biblia enseña, es una estructura muy sencilla. Está toda la congregación, que es los santos, están 2 oficiales, los ancianos y los diáconos, y pare de contar. No hay comité de no sé qué cosa, no hay damas de no sé qué cuándo, no hay comité del subcomité del subcomité del subcomité, que cada uno se encarga de todo lo que la gente se invente. No, el modelo es como está en la Biblia: membresía, pastores, diáconos. Se acabó de contar. No hay ni hacia arriba de ellos ni lateralmente de ellos, como se organiza muchas veces. Entonces aquí al lado de los pastores y los diáconos está la asamblea de no sé qué, está el fiscal de no sé qué cuándo y todo lo demás, y arriba de eso entonces está la junta de la junta de la junta de la junta. Todas esas jerarquías y todas esas cosas y esas organizaciones súper complejas que se han ideado. El mandato de la Escritura es claro: está la congregación, están sus pastores, están sus diáconos, y ya.
Note incluso que al principio estaban los apóstoles como la autoridad de la iglesia. Los apóstoles van delegando que se nombren pastores en cada iglesia, como lo vemos en las cartas pastorales, y después los mismos apóstoles organizan el tema de el diaconado. Ahora, el texto dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja por parte de algunas Biblias dicen los griegos y los judíos, pero realmente son los judíos de la diáspora griega que se le llaman helenistas por la formación y la mentalidad que venían, y los judíos que eran de Israel, de Judá, de Jerusalén, nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Bueno, el texto en primer lugar nos da una buena noticia. La iglesia está creciendo, ¿cierto? Dice, los discípulos se multiplicaban. Lo que quiere decir que el evangelio estaba siendo predicado, que las iglesias estaban creciendo, pero el texto también nos da una mala noticia, que se produce un choque al interior de la iglesia, se produce una queja, comentarios, todo lo que sucede en ese tipo de situaciones, las murmuraciones, los partidos, el uno dice y el otro da, en fin. Esto para resaltar algo. Muchos hermanos tienen una visión idealizada de la iglesia primitiva, como que todo era perfecto en la primitiva iglesia, todo era bueno, no pasaba nada. Bueno, ahí Hechos dice que no era así. No fue así desde el principio y no será así jamás en la vida. No va a pasar, no hay una iglesia ideal, idealizada, perfecta. Además de ser un buen ideal y una buena utopía, no va a pasar, como todas las utopías. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que nosotros no podemos idealizar tampoco nuestra iglesia local. ¿Eso qué nos enseña? Que el crecimiento trae el crecimiento numérico, el crecimiento evidentemente logístico y todo lo demás, y además el crecimiento de problemas. Eso es lo que dice el texto. Crece la iglesia, van a crecer los problemas. Así de sencillo. Van a crecer los caracteres que necesitan ser formados. En consecuencia van a querer crecer las dificultades entre hermanos y van a crecer las dificultades a las que la iglesia se tiene que enfrentar. Eso es lo que pasa con con el crecimiento de la iglesia. Podríamos decir que se van a presentar problemas de tipo logístico con relación al crecimiento. Vamos a necesitar más espacio, vamos a necesitar esto, vamos a necesitar manejar un mayor número de personas, en fin. ¿Eso qué riesgo tiene? Que si la iglesia no ajusta esa nueva logística, si la iglesia no marca un derrotero claro, si la iglesia no tiene un marco de orden claro, se va a convertir en una masa amorfa, en una cosa que va a crecer desordenada y que al final va a terminar perdiendo el rumbo, perdiendo la dirección y dañando a muchas personas. Eso es lo que sucede cuando una iglesia en crecimiento no toma las medidas necesarias institucionales para conservar el orden que hay al principio. Es claro que cuando éramos 15 o 20 no teníamos las mismas dificultades que tenemos hoy. Y muchas personas que llegaron cuando éramos 15 o 20 tienen el problema de que idealizan esa situación inicial de espontaneidad, de todo era tan chévere, todo era tan, digamos, sencillo de manejar y todas las cosas. Y digamos que sí, todo era más fácil de manejar porque éramos 15 o éramos 20. Pero no se quede en la utopía de que las cosas van a seguir manejándose como cuando éramos 15 o cuando éramos 20. ¿Por qué? Porque la realidad del crecimiento es algo que tenemos que afrontar con realismo. Si seguimos de pronto en esa espontaneidad inicial que teníamos, porque todavía evidentemente era una iglesia muy joven,
Acuérdese la metáfora que la Biblia usa con relación a la iglesia, es como si fuera también un niño. Cuando se es bebé, evidentemente que las reglas y las exigencias y todo lo demás corresponden a la etapa. Cuando tenemos un niño un poco más mayor, cuando tenemos un adolescente, evidentemente el orden y la estructura debe ir ajustándose a la etapa que corresponde. Entonces, esto para que muchos hermanos también caigamos en la cuenta de que de pronto esos recuerdos idílicos no pueden convertirse en utópicos de creer que podemos seguir manteniendo un crecimiento de esta naturaleza sin un orden que le dé estructura. Todas las instituciones necesitan una estructura para poder conservar la dirección que llevan. Si eso no se da, el crecimiento termina por ser algo desordenado y el desorden va a introducir anarquía y la anarquía va a introducir más problemas de los que se pretenden solucionar con esa actitud. Así que, digamos que esta hace parte de la mala noticia. El objetivo es evitar que la iglesia crezca desordenada y prevenir situaciones como las que se presentan en el relato de Hechos. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. El diagnóstico de los apóstoles fue, tenemos que hacer una división del trabajo. Vemos que ahí se le presenta a la congregación la necesidad de asignar roles concretos y específicos dentro de la iglesia. Los apóstoles evidentemente ven el problema y ellos convocan ¿a quién? A la iglesia. Convocan a la congregación de los discípulos y le dijeron, no es conveniente que nosotros que tenemos la función de predicar y orar, cambiemos esa función por la de atender a las mesas. Ahora, no quiere decir que eso sea una función indigna. Hay que recordar algo. Incluso muchos comentaristas se preocupan mucho por decir que hay como una jerarquía, que qué es mejor, que qué es peor, y algunos tratan de hacer unas justificaciones entre una especie de jerarquía interna. Pero lo que el texto está diciendo es que hay lo que podríamos llamar nosotros una división del trabajo o una asignación de funciones diferentes. Como son funciones diferentes, no podemos hablar entonces de una jerarquía, porque son funciones diferentes. La mesa es diferente de la silla porque tiene funciones diferentes. Entonces, ¿qué es superior, la mesa o la silla? Pues, si no tiene las dos, no tiene un comedor. ¿Cierto? Así de sencillo. Entonces, la estructura de la iglesia está compuesta por oficiales que tienen funciones, pastores, ancianos y diáconos que tienen funciones diferentes. No se trata de una jerarquía, porque tanto pastores como diáconos están al servicio de toda la iglesia. Y la iglesia les designa esas funciones específicas para que cada uno las asuma. Son funciones que son designadas o delegadas por la iglesia. Si usted ve, el texto de Hechos claramente dice que estos ancianos fueron presentados por la iglesia, o estos diáconos, fueron presentados por la iglesia, ¿a quiénes? A los apóstoles, y los apóstoles revisan todo el tema y les asignan las funciones. Entonces los oficiales están para servir a la iglesia, según el don que Dios les ha dado. No se trata de una jerarquía, sino de diversos dones y del diverso funcionamiento de la iglesia. Creo que no sobra decir aquí que ya no hay apóstoles. Por lo tanto, los oficiales que quedan en la iglesia son pastores y diáconos, como lo indica la confesión. El versículo 3 dice, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. El texto nos muestra la seria responsabilidad de la iglesia.
¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia debe tener la madurez, el discernimiento para evaluar el carácter de esas personas que va a escoger, por las cuales ustedes van a votar para que ejerza esa función. Ahí habla de escoger a mano alzada, de una votación. Esto es una responsabilidad que la membresía de la iglesia no puede tomar a la ligera. No sobra decir que no es porque me cae bien, no es porque es mi amigo del alma, no es porque qué chévere que tenga esto, qué chévere que haga lo otro. No. La evaluación es de un carácter. No es por ningún otro criterio. Lo que la iglesia debe discernir es si esa persona tiene la vocación de Dios, el llamado de Dios. Y aquí confluyen dos cosas. La persona debe anhelarlo. ¿Se acuerdan, Timoteo? La persona debe anhelar ese servicio. Pero la iglesia debe poder ver en él, en ese anhelo, algo que está acompañado con los requisitos para el cargo. O sea, ahí se da un discernimiento que es, digamos, conjunto. La persona, por parte de Dios, recibe el llamado y la iglesia debe discernir ese llamado. O sea, debe discernir esa vocación y debe discernir si el carácter de esa persona concuerda con esa vocación a la que él dice que ha sido llamado. Por eso la confesión dice que la iglesia debe escoger estos oficiales en oración y ayuno, porque como decíamos el domingo anterior, representan a aquellos quienes van a ejercer, como dice la confesión, el poder y el deber dentro de la iglesia, delegados por ustedes, pero que evidentemente sobre la iglesia cae el peso de la responsabilidad de la evaluación. Eso que exige de cada uno de ustedes, que sepa cuáles son los criterios por los cuales debe escoger un oficial de la iglesia. Creo que todos sabemos que si una iglesia no está preparada para escoger sabiamente esos oficiales de la iglesia, debe prepararse para el desastre. Porque evidentemente malos oficiales dentro de la iglesia, mala guía para la iglesia, va a haber sufrimiento para todo el cuerpo de la iglesia. Nuestra confesión también habla de cómo debe darse esa escogencia. En el capítulo 26, en el párrafo 9, dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano de una iglesia es que sea escogido por el mismo común sufragio de la iglesia misma. ¿Ya ven? Que sea escogido por el mismo común sufragio de la iglesia misma. Y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, o sea, de los otros ancianos. Dice la confesión, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. La primera elección, digamos, de pastores de la iglesia es un caso pues atípico. Cuando no hay ningún otro es mucho más complejo, porque tampoco va a tener la iglesia la ayuda del discernimiento de otros pastores que dicen, sí, esta persona está capacitada, podemos someterlo a votación. Cuando es la iglesia sola la que tiene que escoger dentro de sí misma alguien como que sea el primer pastor, realmente que Dios les ayude, porque es una responsabilidad grande que evidentemente va a marcar la orientación de esa iglesia hacia el futuro para bien o para mal. Por eso es algo bien serio. Y la misma parte de la confesión dice, y para un diácono
que sea escogido por el mismo sufragio, o sea, por la misma votación de la iglesia, apartado mediante oración y con la imposición de manos. Esa es la forma, por eso Hechos dice escoged, o sea, la iglesia debe escoger. ¿Cómo lo hace? Votando. ¿Para qué? Para que esas personas que ella elige le representen en el ejercicio del poder y el deber, como dice la confesión. Dice 7 hombres en el libro de los Hechos. Ahora, no es que este sea un número místico o esencial o que 7, siempre 7, no es eso. Es de acuerdo a las necesidades concretas de la iglesia, de acuerdo a la prudencia cristiana, de acuerdo a las necesidades que la iglesia debe ir, digamos, viendo, evidentemente, de acuerdo al crecimiento. Ahora, es claro que la iglesia delega en ellos una responsabilidad o una mayor carga en el servicio a la iglesia. Pero yo quiero resaltar algo. El hecho de que una iglesia tenga diáconos escogidos, o incluso diáconos que en un momento de la iglesia se dediquen exclusivamente a la iglesia y que incluso pudieran ser remunerados por ello, eso no releva a la iglesia de su obligación de servicio. O sea, la iglesia no puede pensar, bueno, ya le pagamos a ellos para que hagan eso, nosotros, listo, que trabajen ellos porque nosotros les pagamos. No, la obligación de servicio, de misericordia, es de toda la iglesia. Que la iglesia escoja personas para que precisamente dirigen, guían, instruyen ese proceso de misericordia es diferente. La iglesia nunca puede pensar que, como ya tenemos pastores y tenemos diáconos, que ellos se encarguen de todo y nosotros venimos y nos sentamos y punto. No, por eso usted ve que los diáconos escogen de entre la membresía para los diferentes servicios que se necesitan dentro de la iglesia. Ellos coordinan toda esa parte. No quiere decir que, ya los escogimos para que ellos abran, cierren, recojan, hagan, etcétera, coordinen todo. No, es la membresía la que está obligada al servicio porque es el servicio para el Señor. Los diáconos coordinan toda esa parte. Son los delegados de la iglesia quienes ejercen, como dice la confesión, el poder y el deber. Eso no exime a ningún hermano de su servicio. Eso hay que resaltarlo. Es esencial que la iglesia entienda que toda la iglesia está llamada a servir al Señor con sus bienes, con su tiempo, con sus talentos, con todo lo que el Señor le ha conferido. Es deber de todos nosotros. Para eso están los diáconos. ¿Para qué? Para dirigir ese proceso, para que haya un orden. No sobra el comentario entonces de quiénes son sujetos de ser escogidos diáconos. El texto fundacional que acabamos de leer habla claramente de varones, por lo cual nosotros creemos que no puede sostenerse el tema del diaconado femenino. No podemos tratar ese tema del diaconado femenino a fondo, pero sobre el texto que ellos quieren fundamentar es 1 de Timoteo 3:11 y Romanos 16:1. Yo tengo una tesis muy sencilla de 1 de Timoteo 3:11 y es que el texto de los requisitos de ancianos y de diáconos es un paralelismo. Y si es un paralelismo, la primera parte complementa esta. En el paralelismo, en la primera parte de los oficiales, de los pastores, habla de que gobiernen bien su casa. El complemento del paralelismo sería los requisitos de las esposas de estos que van a gobernar. Luego entonces se complementaría. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, hay otras exposiciones que se hacen sobre el tema de si son diaconisas y todo lo demás. La confusión está en que la palabra que se usa en griego ahí, june, puede significar esposa
o puede significar mujer. Y aquí la posición o el debate está muy dividido. Por ejemplo, Hendrickson en su comentario dice que el texto puede referirse a mujeres que ayudan o asisten a los diáconos sin que implique que son ordenadas para el tema. El pastor Sugel apoya esa posición. Calvino dice se trata de mujeres que sirven, que ayudan, pero por lo menos yo me inclino porque june viene siendo usada en la primera parte para obispos como esposa y no como mujer en calificativo general. En la segunda parte que aparece del versículo de los diáconos vuelve a ser usada para la esposa. Si en todo el contexto está siendo utilizada para la esposa, habría que justificar por qué dentro del mismo contexto vamos a leerlo de una forma diferente. No sé si me alcanzo a explicar. O sea, todo el contexto de la carta viene hablando, utilizando la palabra june como esposa y no como mujer en sentido genérico. Ahora, por otra razón muy sencilla, me inclino hacia esa posición, y es porque si leemos 1 de Timoteo 2, del 11 al 14, él viene diciendo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad. Y este punto es interesante. Acuérdese que la función principal de los pastores es enseñar, ¿cierto? Timoteo lo dice. Pero el texto no solamente es una prohibición para la enseñanza. El texto dice que la mujer enseñe ni que, o sea, le añade el ejercicio del poder o de la autoridad, como dice la confesión, el poder y el deber. Luego entonces, Pablo dice, sino que permanezca callada porque Adán fue creado primero. Estamos hablando dentro de un contexto de la carta pastoral. Después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Ahora, sería inconsistente con el pensamiento del autor que primero exprese una prohibición general para la iglesia de que la mujer enseñe y ejerza autoridad, y que en el segundo, y que un capítulo más adelante, ya diga que puede ser diaconisa. Ahora, algunos lo quieren resolver haciendo algo, y es decir, que ella no ejerce, digamos, no enseña. Uno dice, pero es que el texto no solamente dice que no enseñe, sino que no ejerce poder. Ahora, si entendemos que el diácono ha sido escogido por la congregación para que sea un oficial, lo que se entiende es que la iglesia le está delegando una autoridad. ¿Cómo se solucionaría el tema de le delegamos una autoridad pero no ejerce autoridad? Es como una cosa complicada. O ejerce autoridad o no ejerce autoridad. Si fue escogido para que ejerciera autoridad, entonces no puede entrar dentro de los requisitos del capítulo que estamos desarrollando. Ahora, eso no quiere decir, porque por ejemplo, creo que hay una situación diferente, y es la posición particular que tiene por lo menos el pastor Miguel. Él dice que son diaconisas, pero al mismo tiempo dice que no ejercen ninguna autoridad. Y los ejemplos que pone son las maestras de los niños. Y dice, bueno, pero es que la maestra de los niños no es un oficial de la iglesia. Ella no está siendo investida por la iglesia para ejercer autoridad. Lo que está ejerciendo es un servicio dentro de la iglesia. Ahora, en ese sentido, el otro texto polémico de Romanos capítulo 16, versículo 1 de Febe, estaríamos hablando precisamente de una mujer que sirve dentro de una iglesia, no necesariamente de que sea un oficial de la iglesia. Así que digamos que los textos tienen explicaciones que no requieren mayor desarrollo, sobre todo porque cuando usted cae al texto de los requisitos específicos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, versículos 3 al 8, comienza de la misma manera, y el versículo ese de la misma manera es lo que a mí me permite sostener que estamos ante un paralelo. O sea, así como y si usted ve los requisitos son casi idénticos, lo que a mí me lleva a inclinarme de que es un paralelo sintético. O sea, las dos ideas se complementan. ¿Por qué? Porque habla de los oficiales de la iglesia.
También los diáconos, ese también es como los pastores, deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino que guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, este es el texto, digamos, de la dificultad, dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y ahí donde dice mujer, en el versículo 11, dice, donde dice las mujeres, es la misma palabra que marido de una sola mujer. O sea, es la misma palabra. Así que esa es, digamos, la confusión. Pero que de acuerdo al contexto es que se determina el sentido de la palabra. Les voy a dar un ejemplo de cómo lo traduce la NTV. La nueva traducción viviente, si alguien tiene ese texto. La NTV lo traduce, déjenme lo busco. Si alguien me puede ayudar con la NTV de ese texto. El mismo, 1 Timoteo 3, 8 al 13. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Esa misma traducción es la de la NBI, traduce esposas. Entonces ahí se ve, digamos, la diferencia entre un acercamiento y otro. Recuerden que estas versiones ya son un poco más, digamos, actuales y están ya revisando ciertos aspectos de los usos lingüísticos y todo lo demás. Y por eso ya están, digamos, introduciendo esas interpretaciones. Ahora, en el sentido literal es mujer. Ese es el problema. No es, o sea, la palabra es ambigua, por decirlo así. Tiene los dos significados. Luego entonces hay que establecer qué criterio voy a utilizar para escoger entre los dos significados. Lo que estamos tratando de explicar es si la palabra viene siendo usada en un significado de esposa, 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 lo lógico es que sea esposa. Pero igual está el debate, hay muchos autores que tienen otras posiciones. Deben ser dignos. El texto de nuevo nos habla de requisitos de carácter. La palabra griega ahí es cosmios, de donde viene cosmos, de donde viene cosmético. Pero no es de belleza, sino de orden, de estética, de funcionalidad, de orden. Cosmos en el sentido de el universo ordenado por Dios. Lo que está diciendo es que el carácter de esa persona debe ser el de una persona ordenada, de una persona, digamos, puesta en orden, una persona de un carácter ordenado, de una vida ordenada, que en consecuencia merece y es digno de respeto y consideración. La otra es de una sola palabra o no diálogos, o sea, no una persona que tenga dos palabras o no una persona cambiante de palabra, no una persona que por la conveniencia del momento diga sí y después cuando el otro dice pero tal cosa, bueno, pero no. No, una persona completa que diga sí y que pueda ser sostenida en su criterio. No una persona que una cosa diga hoy y mañana diga otra, sino que una persona de una sola pieza. No dados al mucho vino ni de ganancias deshonestas.
No debe ser una persona que no domine su carácter, que sea una persona intemperante, una persona que no tenga dominio propio, una persona que no sea controlado por sus vicios, una persona que no pierda el orden y la compostura de su carácter. Eso es a lo que se refiere. O sea, no una persona que se deje dominar por las pasiones, no una persona que hable a la ligera y después se tenga que retractar de lo que dice, sino que es una persona ecuánime. En pocas palabras, una persona que tenga dominio propio. Miren que va unido al tema de las ganancias. O sea, una persona que no se deje, digamos, tentar porque va a administrar bienes, va a mover dinero. Dice, tengan mucho cuidado porque una persona que no tiene dominio sobre sí mismo, que se deja llevar por sus pasiones, y usted lo pone a administrar dinero, ¿qué cree que va a hacer con ese dinero? Orientarlo hacia sus afectos, hacia sus pasiones, y va a comenzar a administrar mal, de la misma forma que evidentemente administraría su casa. Por eso el ejemplo es, la tendencia es a que sea de matrimonio. Dice, si una persona es intemperante en la administración de su casa, y lo pones a administrar muchos más recursos como los de una iglesia, evidentemente que va a administrarlo con el mismo criterio que está administrando su casa. Y va a trasladar su desorden al desorden y va a desordenar la iglesia. Todo eso es lo que se debe tener en cuenta. De ahí que en principio, miren que ambos requisitos, tanto del pastor como del diácono, son de carácter. No puede ser una persona cambiante o de doble ánimo. Ese es el tema de la intemperancia. Hoy me levanté con el pie izquierdo, vamos a hacer X. Hoy me levanté con el pie derecho, vamos a hacer Y. Porque esa persona destruye iglesias. Su inestabilidad personal es un obstáculo para la estabilidad del crecimiento de la iglesia. Esas personas que son así son en la primera piedra de tropiezo en el desarrollo de una iglesia sana. Por eso la iglesia debe tener mucho cuidado con a quién escoge para ser su oficial de la iglesia. Por eso se unen las dos cosas. Una persona diálogos es una persona que tiene una palabra de doble ánimo. Es esa persona que hoy piensa una cosa, dice una cosa y mañana la encuentra, como dice Santiago, son como olas que lleva el mar, de aquí para allá, de acuerdo al viento que pase. En cambio, la descripción que da la Biblia dice, no, el diácono o el pastor de una iglesia debe ser una persona que tiene desde una sola pieza, que es plantado en la dirección hacia donde va. No es que este año la iglesia va para acá, el otro año va para allá y después al otro año ni siquiera nadie sabe para dónde va. Y nunca la iglesia sabe hacia dónde va. ¿Por qué? Porque sus oficiales menos saben para dónde van. Por eso la Escritura es muy exigente con el carácter de esas personas. No es esa persona que el día que amanece triste, todo es malo, no sé qué, tal, y transmite eso a la iglesia. Y después amanece a la otra semana, el otro domingo viene eufórico, ahora sí es el año de la bendición y la victoria, de pa. Y así se la pasa a la iglesia, como el carácter de él. Sube, baja, y nadie madura, porque con esa inconstancia, ¿qué organismo puede desarrollarse sanamente? Entonces, todo eso es lo que está diciendo los requisitos. Por eso miren la exigencia que pone. Una persona con un carácter formado, dice, que no sea dado al mucho vino, que no sea amante de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Aunque la función principal del diácono no es enseñar, debe tener conocimiento de los misterios de la fe. No es que, este hermanito, él es muy servicial, entonces vamos a ponerlo que él sea diácono. No, la Escritura dice que él debe tener conocimiento de los misterios de la fe. Aunque su función principal no sea la enseñanza, docencia, como la del pastor, sí es una persona que debe conocer muy bien la doctrina de la iglesia, porque precisamente es un oficial de la iglesia. Su función principal también puede llegar a tener relación con aconsejar a aquellas personas a las que está ejerciendo obras de misericordia. Dice, sometidos a prueba.
Ahora, este es un texto difícil porque el texto no especifica exactamente cómo deben ser sometidos a prueba. Algunos dicen, hagámosle un examen, le dieron como 600 y pico de preguntas, Bueno, ese es un criterio de ser sometidos a prueba que uno dice, bueno, somete a prueba el conocimiento, ok, debe ser conocer el misterio de la piedad. Pero ¿y el resto? El resto que debe ser sometido a prueba, su carácter, su familia, todo eso, ¿cómo se somete a prueba? No es tan fácil. No es tan fácil evaluarlo, por eso se requiere del discernimiento de toda la iglesia para que vea a esa persona, evalúe su carácter, su vida, todo eso, para después sí votar por él. Nosotros creemos que una de esas formas es examinando a la persona. ¿De qué manera? Si una persona cree que tiene esa vocación, la iglesia puede ponerlo a prueba en el servicio. ¿Eso a qué ayuda? Primero, a que esa persona pueda discernir si realmente tiene la vocación. Puede que cuando ya vea el ejercicio, dice, no, yo no sirvo para esto. La próxima yo no me postulo y dejémoslo de este tamaño. Hasta aquí llego yo con el servicio, porque no veo que pensé que tenía esa vocación, resulta que no. Pero también la iglesia tiene esa responsabilidad, porque puede ser que esa persona siga pensando que sí. Pero la iglesia dice, no, lo que hemos visto no nos da para votar por ti. ¿Por qué? Porque no hemos visto que cumplas la vocación que tú crees tener. Y ahí es donde entonces ya la persona debe entender que o no es el tiempo o no está llamado para eso. Entonces, pero no es algo fácil de hacer. Resumidamente, las funciones de los diáconos. Quiero que veamos el texto de Santiago en el capítulo 1, versículo 27, donde dice: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Recuerdan cómo comenzamos nuestro texto? Por la atención de las viudas dentro de la iglesia. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Luego entonces, en la verdadera religión está el cumplimiento de los grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago dice, de una forma muy real. No es que si viene la persona necesitada le vas a decir, tranquilo hermano, vete que yo oro por ti. Santiago dice, no, tienes que ayudarle. Tienes que abrir tu mano y ayudarle. Ahora, eso es el ejercicio de la misericordia. La iglesia, en la figura de los diáconos, expresa su preocupación por los necesitados. ¿Se acuerdan? Hechos. Dice, las viudas, la atención de las viudas. Ahora, las viudas no son, digamos, son uno de los representativos de aquellas personas que necesitan ayuda. Pero evidentemente que no son las únicas que necesitan ayuda. Pero en el acto de la misericordia también la iglesia tiene que tener cuidado de ejercer discernimiento. Por ejemplo, Timoteo, Pablo va a decir después en el capítulo 5, versículos del 3 al 18, cuando habla de las viudas, dice, no a todas las viudas. Vas a ayudar a las viudas que cumplan estos requisitos, que haya sido esposa de un solo marido, que haya educado bien a sus hijos, que haya sido fiel al Señor, que cumpla esto y lo otro. Dice, a las demás no las pongas en la lista para ayudarlas. ¿Así? Dice, a las demás no. Entonces uno dice, miércoles, no es a todo el mundo indiscriminadamente. La iglesia tiene que ser muy sabia con la administración de sus recursos. Y eso tenemos que aprenderlo. Sobre todo porque hay muchas personas que, abusando de la buena fe, tanto de hermanos como de iglesias, se aprovechan de personas, digamos, incautas en la fe,
para manipular, es que yo necesito, es que esto, que lo otro, que en fin. Todo eso la iglesia tiene que saber que se puede presentar dentro de una iglesia. Y por eso Pablo incluso orienta, sí, ayuda a las viudas, pero a las que cumplan estos requisitos, esto y esto. A las que no, no las pongas en la lista. A nosotros esas directrices a veces en medio de nuestro humanismo nos parecen muy fuertes, pero es lo que la Biblia dice. Es lo que la Escritura dice. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia debe ejercer discernimiento. Esta persona sí por estos criterios, esta persona no por estos criterios. Entonces vemos que las funciones de los diáconos no son tan fáciles, porque son los primeros encargados de ese discernimiento de decir, bueno, guían ese proceso, pero de nuevo llego al mismo tema. Nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento un manual para diáconos que diga funciones A, B, C, D. Un manual de funciones no lo hay. ¿Qué es lo que nosotros observamos a partir de varios principios del Evangelio y generales? Primero, que su función tiene que ver con el ejercicio, con la expresión de la misericordia de la iglesia por sus necesitados. Cuidan de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados. Cuidan también de la parte de las instalaciones, como vimos en Hechos, dónde se va a realizar la congregación, dónde se va a reunir, que todo esté preparado para el culto, lo que podría incluir limpieza, sonido, todo eso. La beneficencia, el amor a los hermanos en necesidad, el manejo de las finanzas, la contabilidad, el presupuesto y todo eso. La coordinación de los sugieres, los que van a servir en cada servicio. Todo lo que tenga que ver con el tema de la logística. De nuevo, reitero, el hecho de que la iglesia haya escogido diáconos no significa que todo esto deba hacerlo únicamente el diácono, porque toda la iglesia debe estar involucrada en el servicio activo al Señor. Los diáconos coordinan todas esas, dirigen, delegan. Para eso la iglesia les confirió esa autoridad. Por lo tanto, deben ser escuchados, atendidos, respetados, como dice el texto. Deben ser honrados por toda la iglesia, brindándoles todo el apoyo posible para que ellos puedan cumplir con lo que les ha sido encomendado o encargado.